Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús, la catequesis de todos los días. Y estamos mirando en estos días, queridos niños, lo que son los 10 mandamientos, lo que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Por lo tanto, queridos niños, vamos a ir reflexionando y vamos a preguntarle aquí a Vanessa, que nos acompaña hoy en nuestro programa, ¿cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa, queridos niños? El tema del día de hoy es el sexto mandamiento de la ley de Dios. No cometerás actos impuros. Muy bien, este sexto mandamiento, como decimos nosotros, no cometerás actos impuros. ¿Qué significa esto, queridos niños? Nosotros también lo conocemos de otra manera, todo lo que significa cosa negativa contra la persona, contra la dignidad, actos impuros. No solamente es con respecto a la sexualidad, queridos niños, sino que todo aquello que se vuelve contra la misma dignidad de las personas. Y por eso tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos que saber lo que Jesús nos va enseñando, lo que Jesús nos va pidiendo. Como siempre, nosotros lo aprendemos esto desde la palabra de Dios. Nosotros vamos aprendiendo lo que dice desde la Biblia. El Señor Jesús nos enseña desde la Biblia tantas cosas lindas. Y nosotros vamos entonces en nuestra catequesis todos los días, aprendiendo cosas maravillosas. Hoy entonces el tema del día de hoy, no cometerás actos impuros. Como siempre, vamos a estar atentos a lo que Jesús nos va a decir a través de la Biblia. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y gloria a ti, Señor, como siempre te alabamos, Señor, te agradecemos todo lo que nos dices, todo lo que nos vas enseñando en tu palabra. Es lo que escuchamos siempre y es lo que nosotros agradecemos a Jesús. Jesucito que nos enseña cosas maravillosas y hoy con este tema muy importante. No cometerás actos impuros. Entonces vamos a estar atentos, queridos niños, no se olviden de tener ustedes siempre su Biblia, porque todo lo que nosotros aprendemos como catequesis, la misma palabra catequesis quiere decir lo que resuena en nuestra vida, lo que Dios nos ha dejado y nos deja en el corazón y ahora entonces hace parte importante de nuestra propia vida para que hagamos bien las cosas. Entonces, queridos niños, tengan ahí también su cuadernito para ir anotando las cosas que vamos aprendiendo y que Jesús nos enseña por medio de nuestra catequesis. Y volvemos nosotros enseguida con este programa de cada uno de nosotros. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes,
apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Francisco de Asís. Hoy presentamos Como Jesús. El fraile siempre está allí, pasa las noches a la intemperie. Yo creo que sigue rezando. Hermano Lobo, veo que tienes familia. Que Dios los bendiga. Shh, no hagan tanto ruido, no molesten al hermano Francisco. Bien, así se hace. El hermano Francisco tiene que orar. Pero ¿quién eres tú, mi amadísimo Señor? Eres el infinito y yo soy tu humilde siervo. Miren, está arriba. Tienes razón, hay como una luz.
Algo está brillando. Ya van 40 días y siempre está solo. ¿40? ¿Y nunca ha bajado al valle? ¿Y entonces cómo sobrevive? Supe que hay un fraile y que una vez al día este fraile le trae de comer y de beber. ¿Pero cómo pasa el día si está siempre solo? Él ora, habla con el Señor. Así es como pasa el tiempo. ¿Ora desde hace 40 días seguidos? Sí, en serio, como lo hizo Moisés en el monte Sinaí. Señor, lo repito todos los días. Quiero sufrir como sufrió Él en la hora extrema. Quiero amar como Él. Francisco, tu oración será escuchada. No. Gracias, mi amadísimo Señor, gracias. Me escuchaste. Has escuchado la oración de este humilde siervo. Bendito sea, Señor. Gracias. Señor, debes responderme. ¿Por qué me has dado este terrible don? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué justo a mí? «27 años de ordenación sacerdotal del padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, estamos volviendo de nuevo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, hacemos nuestra catequesis con Jesucito, que nos va enseñando cosas lindas, cosas maravillosas. Y el tema del día de hoy, entonces, queridos niños, querida Vanessa. El tema del día de hoy es el sexto mandamiento de la ley de Dios. No cometerás actos impuros. Muy bien, no cometerás, decíamos nosotros, actos impuros. Y ahora nosotros vamos a entender y vamos a comprender mejor lo que significa entonces no cometerás los actos impuros. Vamos a escuchar a Vanessa
que nos va a leer lo que Jesús nos quiere transmitir hoy, lo que Jesús nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Y así nos ponemos entonces en esa actitud de escucha, en esa actitud de querer crecer, en esa actitud de querer mejorar, queridos niños. Estemos atentos a lo que Jesús nos va a enseñar en el día de hoy. El sexto mandamiento de la ley de Dios nos dice: no cometerás actos impuros, pues el Señor ha dicho: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. También Jesús va más allá y recuerda que lo impuro tiene más que ver con la actitud de corazón. Nada de lo que entra de fuera puede hacer impuro al hombre. Lo que sale del corazón del hombre es lo que le hace impuro. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta lo que nos dice Jesús? Que todo lo que sale de adentro es lo que a nosotros nos perjudica, queridos niños, lo que a nosotros nos hace impuros. Nosotros decíamos que no tenemos que realizar, hacer, pensar en cosas impuras en nuestra vida, no cometer actos impuros. Pero se dan cuenta que todo lo que es impureza, queridos niños, sale, como dice Jesús, y acabamos de leer desde la Biblia, lo que sale del corazón. Lo que nosotros vamos pensando, lo que nosotros vamos diciendo, lo que nosotros entonces vamos fabricando en nuestra mente y nuestro corazón, lo que le deseamos también a las personas. Hay que ver entonces si le deseamos cosas puras, es decir, cosas lindas que le ayuden a las personas, a los compañeritos a crecer. ¿O será que nosotros le estamos deseando cosas impuras, cosas negativas, cosas feas? Vamos a seguir escuchando lo que Jesús nos quiere enseñar. Vamos a escucharle a Vanessa, que nos va a leer en esta catequesis. En el Antiguo Testamento, Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés en el Sinaí para ayudar a su pueblo escogidos a cumplir la ley divina. Jesucristo, en la ley evangélica, confirmó los 10 mandamientos y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta que todas esas leyes que recibió Moisés en la famosa tabla de los 10 mandamientos en el Sinaí es lo que a nosotros nos ayuda hoy para que también podamos vivir bien, para que nosotros podamos hacer nuestro camino de cristianos, un camino comprometido, queridos niños? Pero se dan cuenta que Jesús los va perfeccionando. ¿Y cómo lo perfecciona Jesús? Jesús lo perfecciona, queridos niños, a través de su vida ejemplar, con su vida práctica, con su vida y con su ejemplo. Vamos a seguir escuchando algo más de lo que hoy en esta catequesis aprendemos con Jesucito. El amor a Dios se manifiesta en el cumplimiento de los 10 mandamientos y de los preceptos de la Iglesia. En definitiva, todos los mandamientos se resumen en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, y más aún como Cristo nos amó. Muy bien, queridos niños, entonces, ¿cómo se refleja y cómo nosotros conocemos el amor de Dios? Ese amor de Dios, ¿cómo nosotros lo vamos a demostrar? Que nosotros nos comprometemos, que le amamos, que le queremos a Dios, en el cumplimiento de los mandamientos. ¿Se dan cuenta, queridos niños? Y esto es lo esencial, y esto es lo fundamental, queridos niños. Lo que nosotros podamos entender aquí hoy en esta catequesis, de esto va a depender mucho también nuestra vida del espíritu, nuestra vida del corazón. De esto, queridos niños, va a depender mucho entonces lo que nosotros vamos haciendo en el día a día. Amar a Dios significa sobre todo poner en práctica los mandamientos de Dios, lo que hemos recibido también nosotros a través de Moisés, decíamos en el Antiguo Testamento. Pero Jesucito hace después un resumen, hace un compendio, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, nos pone en 2 mandamientos muy importantes.
el mandamiento a Dios y el mandamiento al prójimo. Y más aún, el amor será entonces la síntesis de todo, porque si le amamos a Dios, también sin falta, queridos niños, eso nos va a llevar en un amor hacia el prójimo. Vamos a pedir entonces esta gracia también a Jesús, que podamos aprender bien nuestra catequesis y sobre todo también la podamos llevar en la práctica. Y nosotros, queridos niños, vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, a caminar, iluminando nuestra vida, nuestros senderos. Peñan de yarañe, onguaje peñan de apetu, unge peñan de corazón, peñan de ñame, ya pues a peñan de coewi, te cobe pona, te cobe puaju. Hoy leemos de este primer libro que se escribe a los macabeos, el capítulo 6, del 1 al 13. Antíoco se asustó y se enfermó, nos dice la palabra de Dios. En aquellos días el rey Antíoco recorría las provincias del norte, cuando se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, famosa por su riqueza en plata y oro, con un templo lleno de tesoros, escudos dorados, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, el de Filipo, rey de Macedonia, que había sido el primer rey de Grecia. Antíoco fue allá e intentó apoderarse de la ciudad y saquearla, pero no pudo, porque los de la ciudad, dándose cuenta de lo que pretendía, salieron a atacarle. Antíoco tuvo que huir y emprendió el viaje de vuelta a Babilonia apesumbrado. Entonces llegó a Persia un mensajero con la noticia de que la expedición militar contra Judá había fracasado. Al oír este informe, el rey se asustó y se impresionó de tal forma que cayó en cama con una grande depresión. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, cómo nos dice la palabra del Señor? Esta gran depresión que le llega a este rey, Antíoco, y porque justamente no llega con las fuerzas humanas a conquistar aquello que según su interés y su deseo está queriendo hacer. Nos cuenta una maravillosa historia al final de cuentas, ¿verdad? Pero para que nos haga entender, queridos hermanos, que no podemos confiar en nuestras fuerzas. Lambaretevente lleva porque ñandeña y moa, añande yaguerovia, que nosotros somos los que hacemos el mundo. No, nosotros somos ante el Señor, nosotros ante el Señor necesitamos su fuerza, la fuerza de su espíritu y sobre todo ir detrás de los valores y de los principios que el Señor nos propone. Nosotros nos creemos, así como Antíoco, que vamos a conquistar el mundo. Sin embargo, la fuerza, en este caso, de la unión de un pueblo, y es entonces la fuerza del bien. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nuestra nación. Tenemos que unirnos, pero unirnos en el bien, para hacer correr todo aquello que es negativo en la vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre nuestra nación, sobre nuestra gente, sobre nuestra familia. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo de nuevo con nuestra catequesis del día de hoy, aprendiendo con Jesús. Y siempre nosotros vamos aprendiendo sobre un tema muy importante, queridos niños. Entonces les vuelvo a preguntar, querida Vanessa, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el sexto mandamiento de la ley de Dios. No cometerás actos impuros. Muy bien, el tema del día de hoy entonces es no cometerás actos impuros. Y con respecto a esto, queridos niños, ya vamos a las preguntitas en este bloque. Y por eso les voy a preguntar, ¿cuál es, queridos niños, el sexto mandamiento de la ley de Dios? ¿Qué nos dice el sexto mandamiento
de la ley de Dios. El sexto mandamiento de la ley de Dios nos dice: no cometerás actos impuros. Muy bien, no cometerás actos impuros. Ese es el sexto mandamiento de la ley de Dios, no cometer actos impuros. Pero sobre todo, como dice las bienaventuranzas, queridos niños, bienaventurados los limpios de corazón. ¿Por qué? Porque todos ellos, queridos niños, verán a Dios. Los limpios de corazón. No cometer actos impuros significa para nosotros, queridos niños, tener el corazón, la mente, el espíritu siempre abiertos, siempre purificados en el amor y en la gracia de Dios. Muy bien, queridos niños, y atención ahora porque viene la segunda preguntita. En el Antiguo Testamento, queridos niños, ¿qué es lo que Dios entregó a Moisés en el Sinaí? Escuchemos la respuesta de ustedes, queridos niños. En el Antiguo Testamento, Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos en el Sinaí para ayudar a su pueblo a cumplir la ley divina. Los 10 mandamientos, muy bien. Eso es lo que Dios le entregó a Moisés en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos significan entonces la plenitud de nuestra vida. Recordemos siempre que el número 10 significa lo completo, queridos niños. Es por eso que en estos 10 mandamientos nosotros encontramos todo lo que Dios nos está pidiendo. Y por eso es que Jesús después hace un resumen de nuevo en 2 mandamientos muy importantes, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Otra vez, queridos niños, el amor a Dios y el amor al prójimo. Aquí encontramos la síntesis de todo, que como síntesis esencial y fundamental siempre será el amor. El amor por una parte a Dios y el amor profundo hacia nuestro compañerito, hacia el hombre, hacia las personas. Y ahora, atención, queridos niños, porque les voy a hacer la tercera preguntita. ¿Cómo se manifiesta, queridos niños, el amor a Dios? El amor a Dios se manifiesta en el cumplimiento de los 10 mandamientos y de los preceptos de la Iglesia. Muy bien, queridos niños, el amor a Dios nosotros lo manifestamos en el amor a los demás, en el amor al prójimo, en el amor a papá, a mamá, a mis compañeritos, a mis hermanitos, a todos quienes viven con nosotros, a quienes están alrededor nuestro, queridos niños. Es ahí donde nosotros mostramos el amor de Dios. Nosotros vivimos el amor de Dios. Y esto es tan lindo, queridos niños, en la medida en que nosotros lo vamos teniendo en nuestro corazón, lo vamos teniendo en nuestra vida. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y en el amor al prójimo demostramos verdaderamente que le amamos a Dios. ¿De qué te vale, dice Santiago, que digas que tienes mucha fe en Dios, etcétera, y no amas a tu hermano? Entonces dice, a través de las obras, es decir, en ese amor concreto a los hermanos, yo te voy a demostrar esa fe que tengo en Dios. Y así entonces, queridos niños, vamos concluyendo nuestra catequesis por el día de hoy. Vamos a elevar nuestras manitos hacia arriba, queridos niños, y le vamos a pedir a Jesús que nos bendiga. Vamos a decir juntos esa oración del amor, esa oración que nos hace comprometer con Dios Padre y nos hace comprometer con nuestra comunidad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, nos volvemos a encontrar mañana y la próxima con nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús.